Hola, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a la clase de informática y seguimos trabajando con Microsoft Excel. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar revisando? Bueno, vamos a combinar, vamos a relacionar varias hojas de cálculo. También vamos a utilizar la función sí en nuestras hojas de cálculo. Vamos a aprender cuál es el funcionamiento, en qué nos ayudan, en qué nos facilita la función sí. Entonces, esta es la actividad que estaremos llevando a cabo. Y bueno, te invito a que abras Excel y ya sabes, como siempre les menciono, puedes darle pausa al video y regresarle. El ejercicio se llama ocupación hotelera. Vas a copiar en una hoja de Excel, le vas a poner el nombre de portada y escribes todo esto que está aquí en pantalla. Le voy a dar un zoom para que se pueda mostrar. Y bueno, ay, perdón, vuelvo a combinar, perdón, una disculpa, aquí estaba. Entonces tenemos aquí el zoom para que puedas leer lo que está ocupación hotelera. Y nos dice en qué consiste una empresa hotelera, posee 15 hoteles y desea saber la rentabilidad de cada uno de ellos en el 2011. Lo pudiéramos decir que para el 2021, 2020, el año que sea. El chiste es que en este caso saber cuál es la rentabilidad de los hoteles. Como punto número 1 nos pide, dice, hay que realizar una hoja de cálculo con el estudio trimestral. Por aquí hay que rectificar, trimestral, según la hoja que se muestra, en el cual debe aparecer el mensaje no rentable si el porcentaje de ocupación es inferior al 50%. El punto número 2 nos dice calcular lo mismo para los 2 trimestres posteriores, suponiendo que el aumento de la ocupación real es del 5% para cada hotel con el respectivo trimestre. En este caso, entonces hubo un 5% en la ocupación real, nos dice, un aumento de la ocupación real del 5%. Entonces vamos a hacer cómo quedaría nuestra primera hoja. Bueno, esta es la portada, este es Word, le das presentación, puede ser otro tipo de letra, puede ser otro tipo de efecto, lo que tú gustes, aquí darle presentación como a ti te agrade. Entonces es su propia presentación. Entonces, vamos a el primer trimestre. Entonces, ya tenemos las cantidades aquí. Tenemos que escribir hotel, hotel, hotel. Recuerda que para no estar escribiendo uno por uno, puedes arrastrarlo con esta función y arrastrar lo que es el hotel. Por ejemplo, yo voy a borrar estos, ¿sí? Y le damos aquí arrastrar y ya tenemos hotel. Recuerda que también para los números, ¿sí? Podemos rellenar, escribimos el número 2, lo seleccionamos el 1 y el 2 y podemos recorrer hacia abajo y de esta forma lo hacemos rapidísimo. Ahora, bueno, vamos a capturar o vas a capturar estas cantidades, ¿sí? El número de habitaciones por hotel, aquí las tenemos, ¿sí? La capacidad completa que tiene el hotel, en este caso es la capacidad de personas que tiene el hotel, ¿sí? Y la ocupación real que tiene el hotel. Puede ser que tiene una capacidad de 11.700, pero nada más ocupó 10.000, en este caso 11.250 y nada más ocupó 9.000. Entonces, ahí tenemos las capacidades. Entonces, te invito a que copies esto, le puedes dar pausa, lo copias y bueno, continuamos. Ahora, aquí en esta columna dice diferencia. En este caso, ¿cómo vamos a escribir o cómo vamos a calcular la diferencia? En este caso, vamos a restar el completo entre los 10.000, ¿sí? Y entonces ya estaremos calculando la diferencia, perdón, es el completo
menos la ocupación real. El completo menos la ocupación real, y eso me va a dar 1700. Y lo voy a hacer con todas, ¿sí? Igual, ahora 11.250 menos 9.000. Le damos Enter. Y si ya no queremos ir una por una y nos queremos ahorrar el tiempo, podemos desplazarlo hacia abajo hasta el hotel 15 y automáticamente nos va a aparecer la cifra correcta. Por acá tengo un error ortográfico, dice trimestre, vamos a poner primer trimestre, y ya tenemos así la diferencia. Ahora vamos a calcular el porcentaje de ocupación. ¿Y cómo vamos a calcular ese porcentaje de ocupación? Bueno, en este caso vamos a dividir, ¿sí?, la ocupación real entre el completo y nos da 85%. Si no te sale el 85%, que te saliera de esta forma, ¿sí?, 0.85, nada más le damos clic aquí en el signo de tanto por ciento y automáticamente nos calcula el porcentaje de ocupación. Entonces, ya nada más arrastramos hacia abajo y ve cómo se va cambiando los datos de forma automática, ¿sí? Y ya vemos que si te fijaste por acá, la ocupación real, algunos hoteles tuvieron más ocupación real que el completo. Quiere decir que el cupo es de 7.200 en el hotel y tuvo una ocupación real de 18.000. Puede ser que el hotel tenga campos y pues como era temporada de verano y pues quisieron acampar y tuvieron ahí su campo de golf y bueno, metieron hasta 18.000 personas, a lo mejor hubo un concierto y bueno, entonces si es válido en cuanto a la ocupación real. Bueno, tenemos acá, por eso nos aparece hasta el 250% y por eso acá vas a observar cifras negativas. Entonces, por ahí, como administración, como administradora, ¿sí?, o administrador, vamos a ver esto y analizar nuestra información. Aquí aparecieron los símbolos de gato. Recuerda que vamos a ampliar nuestra columna. Ahora, la diferencia, obviamente, ¿sí?, pues es lo que nos dio la diferencia entre el completo y le vamos a dar Enter. ¿Por qué? Porque las dos cifras estas nos deben de dar al 100%. En este caso, 85 más 15 es 100. Y acá, pues es 80, se supone que nos debe de dar 20. Si podemos arrastrar aquí nuestra fórmula, y ahí están los 20. Aquí, 74, le falta para llegar a 100, le faltan 26. Obviamente aquí me tiene que dar 26. Entonces, arrastro, y ahí está el 26. Entonces, por acá, 67... aquí 51. Observa cómo está aquí 250, ¿sí? Para que nos dé el 100%, pues se supone que vamos a ver cuál es la cifra, menos 150. En este caso, 250 menos 150 da al 100% de ocupación, ¿sí?, de ocupación completa. Entonces, por ahí, por eso, siempre la suma de estas dos columnas nos debe dar a 100. Y por eso acá también 370 menos 270. Ok, ahora, el ejercicio también nos pide, ¿sí?, que bueno, ya sabemos la diferencia. Ahora vamos a calcular la rentabilidad. Y en la primera hoja nos decía que debe aparecer la palabra no rentable. Hay que realizar la hoja de cálculo de estudio trimestral según la hoja que se muestra, en la cual debe aparecer el mensaje no rentable si el porcentaje de ocupación es inferior al 50%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la función si. Aquí en esta parte, igual si. La función si es una función lógica, por eso nos dice prueba lógica. Y vamos a evaluar esta celda que tiene el 85%, que es el porcentaje de ocupación.
si el porcentaje de ocupación es inferior, o sea, es menor que, acuérdate que en la primaria, en la secundaria, en la prepa vimos los símbolos de mayor que, menor que, igual que, bueno, aquí nuevamente los vamos a ocupar. Entonces, vamos a decir si la ocupación, si el porcentaje de ocupación es inferior al 50%, o sea, es menor que al 50%, ¿sí? Y ponemos el tanto por ciento, coma, si es inferior, vamos a escribir el mensaje entre comillas, no rentable. Cerramos las comillas. Y en caso contrario, bueno, no nos dice que escribamos algún mensaje, lo vamos a dejar nada más en blanco. Si escribimos una coma, si te fijas está escrita la coma, abrimos. ¿Sí? Y en caso contrario, no vamos a escribir nada, nada más vamos a mandar un espacio. Entonces, vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo. Hasta aquí. Tenemos acá no rentable, dice inferior. Por acá tenemos una de 50%, no nos ha mostrado nada. ¿Sí? Pero aquí tenemos una de 45. Ah, no llegué hasta allá. Vamos a arrastrar hacia abajo la fórmula. Y ya vemos. Acá nos apareció. ¿Se fijan? Acá tenemos el 45. 45 sí es menor al 51%, entonces por eso nos aparece no rentable, no rentable, no rentable. Y acá el 25% de ocupación, no rentable. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la temporada, a lo mejor es un lugar donde no se viaja en esos instantes o no hay vacaciones y por eso no es rentable uno de esos hoteles. ¿Sí? Es en verano, ¿sí? Hablaba en mi caso de los que tienen más del 250%, ¿sí? Mejor es en verano, y pues nadie va a ir en verano al hielo, entonces sí es importante que analicemos esta información. Entonces ya tenemos, ahora si quisiéramos el mensaje rentable, bueno, aquí entre vamos a la primera fórmula que hicimos, le damos doble clic, y aquí quiero que aparezca rentable, ¿sí? Rentable, y ya lo puedo arrastrar, y ahora en las celdas que me aparecían blancas, me va a aparecer la palabra rentable. ¿Por qué? Porque en este caso voy a poner por acá un rombito para explicarlo mucho mejor. Vamos a ilustrarlo. ¿Sí? Esto es el sí, la salida del sí, este es el no y este es el sí. Entonces, acá dice, ¿el porcentaje de ocupación es inferior al 50%? Sí. Muéstrame el mensaje no rentable. Llega acá y nuevamente el porcentaje es inferior al 55%, al 50%, perdón. Y por aquí tenemos los mensajes y por eso aparece rentable. ¿Rentable de qué? Acá tenemos los porcentajes. Fueron superiores al 50%. Los que son inferiores, pues aparece todo lo contrario. Entonces, ahora voy a borrar esto. ¿Y qué más nos pide el ejercicio? Bueno, vamos a utilizar unas funciones que se llaman la función contar. Vamos a contar el número de hoteles. ¿Cuántos hoteles? Vamos a ponerle por aquí, número de hotel. ¿Cuántos hoteles hubo? Obviamente, como aquí tenemos el último que es el 15, sabemos que es el 15, pero vamos a utilizar la función contar. Igual, contar, ¿sí? Tenemos contar, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar las cantidades que tenemos. Obviamente debe de cuadrar. Cerramos el paréntesis y le damos enter y ya aparece 15. Entonces, ahora aquí vamos a contar, ¿sí?
o vamos a sumar el número de habitaciones. Entonces vamos a hacer la función suma. Aquí recuerda que lo tenemos en la parte superior derecho. Por ahí si te tapa mi imagen, por ahí búscalo, es la función suma. Y me aparece aquí el 15. Nosotros tenemos que seleccionar los datos que queremos sumar. ¿Ok? Ya tenemos. Si vamos a sumar también el completo, podemos arrastrar eso y evitar estar haciendo la función autosuma de forma constante. O también lo que podemos hacer es seleccionar todos nuestros datos y darle lo que es la función autosuma. Aquí directamente y ya me suma los datos. La diferencia y bueno, todo eso. Ahora, la fórmula aquí va a ser la misma. Aquí ya no vamos a sumar. Aquí vamos a recordar, a dividir la diferencia entre la ocupación real. Entonces, diferencia entre la ocupación real, F20 entre E20. Entonces, le damos Enter y da al 15%. Y, perdón, esta no es la diferencia, este era el porcentaje de ocupación. A ver, vamos a ver. El porcentaje de ocupación es la ocupación real entre el completo. Una disculpa, se debe dar 87%. Y acá la diferencia sí es la diferencia entre el completo. Y debe de darnos a 13%. Si no nos da 13%, quiere decir que estamos mal. Ahí está, el 13%. ¿Es rentable de forma general? Podemos copiar nuestra fórmula o podemos escribirla nuevamente. Si ocupación real menor que 50%, coma, abrimos comillas, no rentable, coma, abrimos otras comillas y rentable. Ahí tenemos, bueno, nuestro ejercicio. Ahora, este es el primer trimestre. Nos dice en el siguiente punto calcular lo mismo para los 2 trimestres posteriores. ¿Sí? Suponiendo que el aumento de la ocupación real es del 5% para cada hotel, ¿sí? Con respecto al último trimestre, entonces con el trimestre anterior. Entonces ya tenemos esta, vamos a copiar nuestra hoja, podemos darle clic derecho, mover o copiar, crear copia, y donde la queremos, aquí le decimos que la mueva al final y le damos a aceptar. Ahí tenemos, le vamos a cambiar el nombre aquí a segundo trimestre. Con doble clic cambiamos el nombre, perdón. Segundo trimestre. ¿Sí? Y acá arriba también vamos a cambiar el nombre con doble clic y vamos a escribir segundo trimestre. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que varía la ocupación real. Por lo tanto, esta ocupación real no es. ¿Sí? Vamos a eliminarla, seleccionamos y con el botón suprimir le damos suprimir, oprimimos suprimir y cambia todo automáticamente. Nos dice el ejercicio que se va a incrementar la ocupación real. Aquí no nos dice en cuánto se incrementa la ocupación real. Es del 5%. Entonces, ¿cómo le hacemos un aumento a la ocupación real, pero del trimestre anterior? ¿Sí? En este caso, esta ocupación real. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribir el signo de igual. Nos vamos al primer trimestre. Seleccionamos la primera ocupación real y aquí en la barra de fórmulas automáticamente nos dice primer trimestre, la celda E4.
Y continuamos nuestra fórmula aquí en la parte de arriba y vamos a escribir por 1.05. ¿Sí? Esto nos va a decir que aumentó el 5% su valor. Entonces, le damos Enter y aquí está, 10.500 y en el anterior tenía 10.000. Entonces, arrastramos hacia abajo y lo hacemos. Recuerda, si voy muy rápido, le puedes dar pausa, regresar como le hice para que te salga. Ya lo demás queda igual, ¿sí? Igual la diferencia, todo de forma automática se calculó. Aquí todo va a aparecer no rentable y lo arrastramos acá y nos va a mostrar cuáles sí fueron rentables y cuáles no. Y vamos a percibirlo con el primer trimestre. A ver si hubo un cambio. Sí, sí hubo un cambio. Por aquí en el hotel 8 hay un cambio. ¿Sí? El hotel 8 pasó de no ser rentable, pasó a ser rentable. No rentable, aquí lo tenemos. Sí. Aquí tenemos, vamos a seleccionarlo. El 8. Y pasó a ser rentable. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el tercer trimestre. Igual, podemos con clic derecho, mover o copiar, crear copia, o también, para más fácil, dejamos oprimida la tecla de control. Dejamos oprimida la tecla de control. Perdón. Y arrastramos hacia un lado con el mouse, con el puntero, dándole clic izquierdo, y aparece igual la copia. Y le vamos a cambiar el nombre ahora a tercer trimestre. Borramos. Ya tenemos tercer trimestre. Y aquí borramos. Ahora, este porcentaje de ocupación ya no nos sirve porque esto es con referencia al primer trimestre. Entonces, seleccionamos nuestros datos y los borramos con suprimir. Ahora vamos a hacerlo con referencia al segundo trimestre. Entonces, vamos a escribir igual. Vamos al segundo trimestre, le damos clic. Ahora le damos clic en la primera ocupación real donde tenemos el 10.500. Y acá nuestra fórmula lo continuamos por 1.05, que es el 5% que se incrementó. Entonces, ya tenemos 11.25, perdón. Y arrastramos hacia abajo y ya tenemos ahora nuevas ocupaciones reales. Y ya enlazamos nuestras tres hojas, ¿sí? Ahora, todo esto va a depender, por ejemplo, de lo que escriba yo en la primera hoja. Si yo en la primera hoja cambio estos datos a estos, por ejemplo, les voy a borrar todos. Ocupación real. Todo cambia y me voy a la segunda hoja y cambia. ¿Por qué? Porque están entrelazadas, ¿sí? Si yo le doy aquí mi ocupación real, que a todas fueron 100, ¿sí? Vamos a poner que nada más sube el porcentaje de esta ocupación real. Automáticamente me dice y me calcula la diferencia y que todo es no rentable. Y acá subió el 5%, entonces el 5% de 100, 105. Y acá 110 porque el 10 es el 5% del 105, entonces acá se está incrementando nuevamente. Y bueno, de esta forma quedan entrelazadas nuestras hojas. Entonces, este es el beneficio de Excel, que en cuestión de segundos nos hace operaciones. ¿Cuántas operaciones hizo en un segundo? Bueno, son 15 hoteles, ¿sí? Aquí ya hizo 15 operaciones en esta columna hizo 15, en esta otra columna otras 15, ya van 45, 60 operaciones, ¿sí?
más las que están en la parte inferior. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8, 68 operaciones en esta hoja, más otras 68 aquí, más otras 68 aquí, en menos de un segundo. Entonces, ese es el potencial que maneja Microsoft Excel. Bueno, entonces, ¿qué te voy a pedir como producto de la clase de hoy? Bueno, que me mandes, que me hagas estos ejercicios y me envíes el archivo vía correo electrónico y por ahí déjamelo también en los comentarios, capturas de las 3 hojas en los comentarios, de la portada, las 3 hojas aquí en los comentarios, cuando lo hayas terminado, ¿sí? Y bueno, te mando un saludo. Entonces el día de hoy vimos la función sí, vimos lo de los porcentajes, vimos cómo enlazar hojas, y bueno, cuídate mucho, saludos, que tengas un fin de semana exitoso.